9:48 seguimos en alerta spoiler y está terminando el 2020. Hace un ratito, Pato y Andy, decíamos, bueno, cada vez que termina un año aparece esa necesidad, ¿no?, de hacer balances, uno se pone a reflexionar. Yo leí hace poquito una frase que decía que paradójicamente el 2020 va a ser recordado como aquel año que todos desearían olvidar, ¿no? Y me quedé pensando dos cosas. Una más anecdótica, que es que cuando llega el 31 de diciembre, más o menos ese autoengaño de casi todos de pensar que por el hecho de que cambie un año calendario, todo va a ser distinto, ¿no? Como que la culpa de lo que pasó es del 2020 o qué año de mierda, ¿no? Pasan las fiestas y es como todo nuevo. Todo nuevo, ¿no? Pero bueno, por más que... Ya el 2 de enero te das cuenta que todo sí. no fue. Pero bueno, nos aparece como esa ilusión, ¿no? Y nos ayuda por ahí a hacer catarsis, pero es imposible pensar que los astros, la culpa puede ser de los astros, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a esta frase de que paradójicamente el 2020 va a ser el año que todos quisiéramos olvidar, yo diría, no todos quisieran olvidar el 2020, porque hay algunos que hicieron fortunas. Hicieron fortunas, que pudieron imponer cambios en sus empresas, que encontraron nuevas oportunidades de negocios. Entonces, hablemos un poco de los ganadores y perdedores de este 2020, particularmente en Argentina, porque si nos vamos a nivel mundial, más o menos algunas ramas de la economía se mantienen, son tendencia. Pero acá en Argentina tenemos una particularidad que es la deuda externa. Uno de los grandes ganadores, yo diría, en primer lugar, los acreedores externos, porque lograron una renegociación inédita en medio de una crisis pandémica, donde todo el mundo diría no es el mejor momento para negociar una deuda. Los tipos lograron imponer una negociación donde les redujeron un poco la tasa de interés, pero mantuvieron igual la misma cantidad de capital. Guzmán les garantizó que la deuda completamente se iba a mantener y se redujo la tasa de interés, pero sigue siendo alta en relación a los parámetros internacionales, esa tasa que se aceptó. Recordando además que entre la primera oferta diciendo no podemos dar nada más, no podemos dar nada más, no vamos a sacrificar al pueblo, qué sé yo, a la segunda oferta les regaló 17.000 millones de dólares más. Y un pequeño temita, ¿no? Que es que había mucha deuda flojita de papeles, los bonos a 100 años de Caputo y otras chanchadas así donde el que emitía el bono después lo compraba, que con esta renegociación se quedan libres de culpa y cargo. Totalmente, cero investigación de la deuda. De hecho, la investigación que hay que demuestra que tuvo un uso contrario a los intereses populares y que esos dólares, sobre todo los del Fondo Monetario, se usaron para financiar la fuga de capitales, quedó guardada en un cajón. No importa, se reconoció y se validó toda. Cada reestructuración de la deuda lo que hace es ir como dificultando después la posibilidad de investigar porque se van cambiando esos papeles, ¿no? Claro. Pero todos tienen este trasfondo fraudulento, empezando porque vienen de la dictadura. Ahora, este año también hubieron otros, hablando de los bonistas, qué mal, pobres bonistas que se quedaron atrapados en pesos, ¿no? PIMCO, Templeton, grandes fondos de inversión. Tenían que forzar una devaluación, son víctimas de este sistema. Claro, son víctimas de sus bonos en pesos. Entonces, qué mejor idea tuvo Guzmán de llevemos al Congreso una ley para que se autorice que emitamos un montonazo de bonos en dólares para que ellos los puedan canjear y salir y llevarse la plata afuera. Eso fue lo que hicieron, lo que hizo la semana pasada, esta misma semana, 750 millones de dólares en bonos emitió a una tasa extravagante del 16%. Bueno, son ¿Cómo todas el 16%? 16% en dólares. ¿Cuánto está pagando la tasa de la Fed, digamos, que es Estados Unidos, que es el parámetro para empezar a hablar? Estados Unidos, que es básicamente riesgo cero, lo que se considera riesgo cero, está pagando menos del 1%. Menos, y no, Argentina 16. 16, Guzmán dice que es menos, pero si uno mira la cotización del dólar que se usa, bueno, sigue siendo una tasa implícita del 16%. Bueno, no me quiero quedar solamente en los bonistas porque fueron varios ganadores, los conocemos un montón. Paolo Roca y Marcos Galperín. Paolo Roca, dueño de Techint, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, figuran entre los 500 más ricos del mundo y aumentaron su patrimonio este año. No es que perdieron o Paolo que ganaron Roca, menos. El que despedía gente, el que despide gente. Sí, Entre en tantas medio de la cosas, previsión ¿no? de despido. Y Galperín, el que se fue a Uruguay. Que se fue a Uruguay para no pagar el impuesto a la fortuna. Bien.
que cambia los convenios de trabajo para pasarlos por convenios más flexibilizadores. Bueno, el tipo aumentó su fortuna este año. Techint, el dueño de Techint, tiene un patrimonio de casi 10.000 millones de dólares y aumentó en 200 millones de dólares su riqueza. Galperín tiene un patrimonio de 6.000 millones de dólares y aumentó en 3.500 millones de dólares su riqueza. Y a ellos, por ejemplo, yo te decía recién, recordar algunas de las cuestiones que pasaron desapercibidas este año, en el Congreso se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento que les da beneficios, desgravaciones, de reducción de impuestos a las ganancias, reducción de las contribuciones patronales, y así podemos seguir con empresas de servicios energéticos, los bancos, que ganaron 400 millones de pesos por día este año, la industria farmacéutica, que tuvo una facturación también récord según el INDEC, porque es uno de los sectores esenciales, siguieron funcionando. Hugo Sigman también, de farmacéuticos, ¿no? Claro. También está en Bioceres, también está en el agro. Hablando de agro, los agroexportadores también especularon con el dólar y se los benefició con una rebaja de las retenciones. Entonces estamos hablando de que no todos quisieran olvidar este 2020, ¿no? No me quiero extender mucho porque hay un contraste enorme con los perdedores. Con los perdedores estamos hablando... Otra cosa para recordar, ¿se acuerdan? A menos de 15 días de iniciado el aislamiento, las filas enormes de los principales sectores, factores de riesgo, que son los jubilados, los adultos mayores, sí. Filas enormes porque necesitaban ir a cobrar, porque dependen de su jubilación. Entonces, en lugar de habilitarles mecanismos o establecer un cronograma, abrieron los bancos en un día enorme de frío. Bueno, a los jubilados fueron uno de los que más los ajustaron, porque después de ese espectáculo que Alejandro Banoli encima era el titular del ANSES y salió a decir que la culpa era de los jubilados porque acostumbran a golparse y a hacer cola en el banco. Es una cuestión de costumbre. Cultural. Bueno, a los pocos días lo fletaron, Santiago Cafiero le pidió la renuncia, pero lo principal que hizo Banoli, que fue achatar la pirámide de ingresos de las jubilaciones con el aumento de marzo, ya estaba hecho. El primer puntapié para el ajuste ya estaba hecho y después siguieron otros aumentos de la movilidad por debajo de la inflación. No nos va a alcanzar el tiempo, pero ya sabemos todos los datos. Aumento de la pobreza, según datos de la UCA, pérdida de 3,7 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre, que es cuando más pegó la pandemia. La mitad de los hogares que vieron reducir sus ingresos, una caída del poder adquisitivo de los salarios, que igualmente es una caída entre un 3 y un 7%, según el INDEC. Hay muchas cosas más para plantear. Me parece que es importante que es una caída muy fuerte, sobre todo en los estatales, porque estatales y jubilados es donde más se ajustó para reducir el déficit fiscal y juntar un excedente para pagar la deuda. Y a pesar de la caída de los ingresos fue sobre todo por pérdidas de puestos de trabajo y de horas de trabajo. 4 millones menos casi. Exacto. De puestos de trabajo. Pero también hay una relación de fuerzas que hizo que los salarios relativamente se mantengan. Cayeron, pero dada la magnitud de la crisis, de los niveles del año 2002, no se logró torcer esa relación de fuerzas. De hecho, hay un montón de cuestiones que hablan de que se impuso que haya una ley que prohíba los despidos, aunque se aplicó parcialmente, que haya medidas de contención y de ingresos muy limitadas, ¿no? Que ahora se esté discutiendo el aborto. Bueno, hay un montón de medidas que se están imponiendo gracias a la pelea cotidiana, ¿no? Y de sectores que siguieron luchando y que ahora están saliendo a luchar, que también hablan de que entre esos ganadores y perdedores, por un lado hay una prioridad del gobierno de a quién, independientemente de la pandemia o no, a quién va a favorecer y a quién va a seguir perjudicando, va a seguir haciendo que caigan los costos de la crisis, pero además de esa voluntad hay una relación de fuerzas que es importante seguir, ¿no? Todavía no está dado cuál va a ser la resolución de esta crisis y de hecho ahora que se están levantando las restricciones, empieza a haber mucha más lucha, claro. Veamos lo que está pasando. Hoy lo escuchaba, el otro día habló con nosotros Jofra, del dirigente de la Federación de Aceiteros. Hoy lo escuchaba más temprano con Mario O'Donnell.
insistiendo con este punto, ¿no? 80.000 pesos es lo que necesita una familia para vivir, una familia tipo. El salario tiene que ser 80.000 pesos. Empezamos a discutir desde ahí, desde las necesidades, y no, como dijo Moroni, desde lo que se puede pagar, ¿no? Desde lo que se necesita cobrar. Exacto. Dos reflexiones para cerrar. Por un lado, que es para otra discusión más filosófica, ¿qué es ganar y perder? ¿No? Ganar y perder en este contexto no es lo mismo para unos cuando lo que están perdiendo es caer en la necesidad de elegir entre almorzar o cenar, como le pasa a varios jubilados, entre pagar un alquiler y dar de comer a sus hijos. No es lo mismo eso que para quienes tienen la propiedad de los medios de producción, en donde perder es resguardar su propiedad, ¿sí? Reducir... ganar menos, ¿no es cierto? No es lo mismo eso que quedarse sin trabajo. Bueno, hablar de ganar y perder implica cuestionar un poco esas relaciones de propiedad, porque mientras se sigan manteniendo, tendencialmente siempre los que viven del trabajo ajeno son los que ganan, independientemente de que haya bonanza o crisis. Y por otro lado, esto que vos decías de las prioridades, ¿no? Bueno, yo creo que esencialmente, si uno tiene que hacer un balance, le dicen al gobierno que no tuvo un plan económico, pero hay un plan que fue clarísimo, que fue orientar toda la economía y va a seguir orientando toda la economía para juntar dólares para pagar la deuda. Entonces, me parece que esas son las prioridades o las cuestiones que tenemos que pensar hacia adelante. Muy bien, queda toda la pelea, queda también toda la respuesta que van dando los sectores de trabajadores, los sectores populares, lo que estamos reflejando también acá en La Izquierda Diario. Un primer balance 2020 desde la economía con Lu Ortega. Justo 10 de la mañana, ya volvemos con más Alerta Spoiler.